Don Ángel León y su misión: preservar la historia para conocer nuestras raíces. Cuidar el patrimonio histórico de un pueblo es la llave maestra para conocer y poder explorar su historia. Es un aporte para reflexionar sobre el pasado y para entender mejor el presente de nuestras comunidades. Allá por el año 1941, hace ya 79 años, nació en Las Delicias, un pueblito al sur del cantón, don Ángel León Fernández, quien por el amor a su tierra se ha dedicado a través de muchos años a cuidar el patrimonio histórico de Turrubares. Estos pueblos, tanto el llano como Hacienda El Barro y Hacienda Paso Adres, se regían casi solo por el movimiento que había en esas haciendas. O sea, ahí era donde había más gente, y en Paso Adres había también bastante gente, y aquí era donde había menos gente. Pero aquí estaba la agencia principal de policía y la escuela, que era la escuela de los 3 pueblos. Don Ángel, como hijo de un ganadero, desde pequeño se crió en el ambiente del cuidado del ganado y laborando por años en las famosas haciendas Coyolar, Paso Agres y El Barro. Su vasta experiencia le permite hablar con propiedad de los cambios y la transformación de Turrubares. Bueno, mi papá era ganadero y él tenía fincas, ¿verdad? Y entonces desde muy pequeño yo me crié de donde estaban las vacas, los caballos y esas cosas, ¿verdad? Y mi papá era como un maestro, ¿verdad? Porque él me explicaba a mí cómo era que se manejaba la ganadería. Entonces, él fue, digamos, el que me explicó más, ¿verdad? Y entonces cuando ya yo vine a estos pueblos, a los 20 años de edad, fui a trabajar a Hacienda Paso Adres, que era una hacienda que tenía 2000 cabezas de ganado, y entonces seguí en lo mismo, en lo que es ganadería, ¿verdad? Después de estar en Paso Adres me pasé al Barro, a la Hacienda del Barro, y ahí seguí hasta que ya vino el IDA y compró las haciendas. En ese tiempo era el ISCO, y entonces ya esto se convirtió en parcelas. Y hicieron una escuela aquí en el llano, que ahí está, ¿verdad? Y hicieron otra escuela en el caserío del Barro, ¿verdad? Y al lado ya del río Turrubares hay un pueblito que se llama Lagunas, ahí también hicieron otra escuela. Entonces, en Paso Adres escuela, en el llano escuela, en el Barro escuela y en Lagunas escuela. Entonces más o menos ahí se ve, digamos, cómo se fue desarrollando los pueblos. La historia de Turrubares señala que en un inicio estuvo habitado por indígenas tices y catapas del llamado Reino Huetar de Occidente, que en los inicios de la conquista fueron dominios del cacique Garavito. Bueno, eso me ha servido a mí como para imaginarme, digamos, cómo era el sistema de los indios, ¿verdad? Cómo vivían, ¿verdad? Las cosas que ellos tenían. No se puede decir que era para cocinar, probablemente que sí, ¿verdad? Algunas cosas las cocinaban, pero eran cosas de barro, vasijas, que más que todo sirven como para tener agua, hacer chicha, que ellos eran muy chicheros, les gustaba mucho las chichas. Acá en Paso Adres habían cosas de los indios ahí, lindísimas, ¿verdad? Los indios buscaban, antes de venir los españoles, antes de la conquista, en los lugares más lindos para vivir, donde hubiera más vista, ¿verdad? Donde se viera más el nacimiento del sol y la postura del sol, igual que de la luna, ¿verdad? Y ellos creían que el sol lo admiraban, ¿verdad? Era como un dios para ellos, y ellos creían que el sol aquí despertaba al este, ¿verdad?
y que al oeste el sol dormía. Entonces ellos ubicaban las camas donde ellos dormían, ¿verdad? O si dormían en el suelo, se acostaban en la misma forma, con los pies hacia donde el sol salía y con la cabeza hacia donde el sol dormía, ¿verdad? En su afán de mantener viva la vasta historia de Turrubares, don Ángel conserva en su casa un tesoro de piedras y otros objetos que con el correr de los años ha encontrado. Su deseo no es apropiarse de las cosas, sino preservarlas. Esas cositas, por ejemplo, si aquí hubiera algo, ¿verdad? Como en la escuela o no sé, ¿verdad? Yo las traería y las regalaría, ¿verdad? Pero donde digamos que perduren, ¿verdad? Que no se las lleven para otros lados, ¿verdad? Porque alguna gente se las lleva allá y total es que se pierde todo la historia del pueblo, ¿verdad? Porque esa es lo más antiguo de los pueblos, ¿verdad? Que hay. Y sí, si hubiera dónde guardarlas, yo lo haría, ¿verdad? Que no fueran propiedad mía, porque ya uno se termina y después vienen otras personas, ¿verdad? Que no aprecian nada de eso y entonces eso desaparece, ¿verdad? Información, periodista Jorge Umaña, edición Keylor Agüero.